Margulis es docente de la carrera de Ciencias Antropológicas Era. Bueno, pero seguí siendo nuestra docente, investigadora del instituto y directora del programa de Antropología y Salud. Gracias también acá a la hinchada del programa y también del UBASIT que dirige, entre otros, ¿no? Pero que tiene todo que ver con esta mesa, que es el de estudio, antropología de la salud, la enfermedad y la atención, estudios de las políticas, las prácticas profesionales y los itinerarios terapéuticos. Buenos días. En principio, muchas gracias a la organización por esta invitación. La verdad que es un desafío y zambullirme en un mundo en el cual no acostumbramos, pese a nuestra vecindad, pese a nuestros contactos. Y entonces, para esta presentación armé algún argumento a partir del cual podía acercarme a la propuesta de esta mesa, a reflexionar sobre esta idea de puentes entre lo material y lo espiritual, y abordar también la cuestión de la producción de sentidos en torno de la relación biomedicina-espiritualidad, y sobre la propia noción de enfermedad. Son dos ejes que voy a tomar. Voy a leer porque a mi avanzada edad las palabras se pierden en algún lugar, y entonces para sostener coherencia y continuidad me propongo leer. Voy a retomar para esta presentación algunas preguntas y debates en antropología de la salud, de ahí el título, y también de la antropología de las tecnologías y las biociencias, con los que hemos venido trabajando a lo largo de los años. Recurro también, y va a estar presente en esta presentación, a resultados y preocupaciones que vienen surgiendo a lo largo de ya bastantes años en las investigaciones y colaboraciones y asesorías con equipos de salud que llevamos adelante desde el programa de Antropología y Salud del Instituto. Tomo para iniciar algunos de mis propios desarrollos. Yo, después de trabajar mucho tiempo en servicio de salud, mi investigación inicial es sobre antropología de la medicina y en particular la antropología de la medicina del SIDA. Tomo entonces algunos de los desarrollos de esa investigación y retomo también algunos estudios sobre la experiencia e itinerarios terapéuticos de personas afectadas por distintos padecimientos, además de algunos autores que a mi juicio son representativos y muy significativos en el campo de la antropología de la salud. En el resumen propongo dos ejes. Uno, de un lado, tratar la imagen dominante referida a la institucionalización de la atención biomédica por distintas causas y la cuestión de la racionalidad asimilada a la intervención técnica de la biomedicina y su fragmentación, diría yo, inherente entre dimensión física y dimensión psicoespiritual, entre materia y espíritu y otros pares del mismo orden. El segundo eje, que desarrollaré también brevemente, se refiere a la pregunta de ¿qué es la enfermedad? Anticipo acá que voy a entender los procesos de daños y padeceres como devenires situados en diferentes temporalidades, en diferentes circunstancias y contextos. Y desde este punto de vista planteo nuestra propia versión, chicas, del conocido concepto de proceso de salud, de enfermedad, atención, cuidado. En ella la enfermedad y los padecimientos se producen como un conjunto de aflicciones que se tramitan en distintas relaciones y circunstancias como atención, desatención, como cuidado, no cuidado, tanto en la vida cotidiana como en las relaciones familiares, la consulta médica, las prácticas religiosas y espirituales. Para ambos ejes
estoy proponiendo un posicionamiento que considero básico en la antropología de la salud y que es el distanciamiento crítico de la fuerza de la imagen acordada de enfermedad como proceso universal y de la concepción de dominios separados, naturaleza, cultura, materia, espíritu, buscando más bien los rasgos de continuidad y simetría, diría, allí donde la modernidad postuló oposición y distinción. En primer lugar, situó la construcción biomédica según la que la enfermedad se asimila a una naturaleza previa, universal, que en un sentido se aloja en los cuerpos de las personas y en el que lo social remite no solo a factor, sino incluso a factor que se añade, sino que remite incluso a incorrección, a engaño, a equivocación, ya que los sentidos, las pasiones, la especulación, la fe, no son fuente de conocimiento en biomedicina, conocimiento legítimo, y lo emocional es irracional, arcaico o fruto de la ignorancia o superstición. En el modo dominante del saber biomédico, la enfermedad se define dando, como sabemos, primacía a lo biológico, y a ella se yuxtaponen otros dominios, lo social, lo cultural, lo psicológico, lo espiritual, expresados en el nivel discursivo como partes, aspectos, que eventualmente autorizan la intervención de otros campos del saber y otros campos de prácticas. En este marco, el padecimiento, la subjetividad, las condiciones sociales y los modos de vida de los afectados remiten a procesos distintos, separados. En este sentido, señalo dos rasgos principales que caracterizan a la concepción médica de la enfermedad. Por un lado, la permanencia y unicidad de lo biológico frente a la variabilidad individual y social, siendo que la naturaleza de la enfermedad se presenta como previa y universal, y a la cual, como decía, proveen un marco los organismos o los cuerpos habitados por los pacientes. Por el otro, la fragmentación, como un rasgo básico de la concepción biomédica de la enfermedad. Es una visión estratigráfica de la enfermedad que, a partir del nivel anatómico o molecular, remite a la separación enfermedad-sujeto, ¿sí? Como dos niveles ontológicamente diferenciados, en una visión que opera narrativamente la descomposición, pese a buscar la integridad, opera narrativamente descomponiendo la integridad y la concreción de la enfermedad en la vida. El concepto moderno de enfermedad deviene de la historia de taxonomías mórbidas del siglo XVIII. Luego, en el siglo XIX, la enfermedad se localiza en los cuerpos de pacientes individuales, en donde el médico busca lesiones patológicas a través de los síntomas y el examen clínico y el examen físico. Luego, a partir de mediados del siglo XX, una parte de la enfermedad pasa a localizarse fuera de los cuerpos, en los espacios sociales entre los cuerpos, esto es, en las relaciones sociales, generándose un nuevo modo de ser paciente, patienthood, dice Ronald Frankenberg, que es la persona como compuesto de riesgos. Y se construye una nueva condición medicalizable que es el estado de salud bajo riesgo. Como señala un historiador al cual apelamos bastante, un historiador norteamericano, Jeremy Green, actualmente muchas personas son tratadas por condiciones asociadas a determinaciones de laboratorio que las colocan en la categoría de pacientes en riesgo a partir de sus números, de la determinación de los números y por estar ubicados fuera de los rangos normales establecidos en estimaciones epidemiológicas para las poblaciones. Acá interviene además, huelga decirlo, la investigación y el marketing de la industria farmacéutica que impactan asimismo en la producción de enfermedades en tanto mercados que pueden ser redefinidos en términos de productos farmacéuticos específicos.
Así, el locus de la definición de enfermedad se distancia del nivel de la experiencia humana y de la propia relación médico-paciente. Avanzo sobre esto. En la relación clínica y en el conjunto de dispositivos de atención institucionalizados, opera una, diría, renovada epistemología médica y de la salud basada en evidencias que resultan de ensayos clínicos, estudios de laboratorio, evidencias clínicas, bioestadísticas. Y en este marco se instalan protocolos, tecnologías, recursos, sistemas, por ejemplo, el sistema de turnos, y un conjunto de rutinas y procedimientos estandarizados en cuyo cumplimiento está cifrada la expectativa de la eficacia de la atención. Con esos parámetros, rutas técnicas y circuitos de tratamiento se configura lo que se ha llamado la infraestructura material de los servicios de salud, a la vez relacional y moral, y que asegura la corrección de las intervenciones médicas y el adecuado comportamiento de rol de los profesionales y los trabajadores de salud. Tomo en los párrafos que sigue a un autor, a un colega antropólogo catalán, Josep Comelles, ya jubilado, de la Universidad de Rovira y Virgili. Comelles hace un análisis simultáneamente conmovedor y radical, en el que participa a la vez como antropólogo, como familiar y como médico, en un servicio de alta complejidad para grandes quemados en Madrid. Así, en ese texto avanza sobre lo que yo llamo la ineradicabilidad, o, en los términos de Comelles, la vana ilusión de erradicar lo social en las respuestas institucionales y el papel que las mismas juegan, y el papel que juegan en las mismas la magia y la religión. Busca comprender Comelles el modo en el que el hospital y sus actores gestionan, sobreviven, manejan las incertidumbres, los desconocimientos e incorporan el drama, el sufrimiento cotidiano. En las palabras de Comelles, cómo procuran resolver la contradicción entre lo que había señalado antes, entre lo racional y lo emocional. Su respuesta es que la dificultad de la cultura, así llama, corporativa de la medicina para resolver estas contradicciones es la consecuencia de sus posiciones teóricas. En sus palabras, de su falta de autocrítica y de la ausencia de instrumentos analíticos que permitan afrontar los problemas y las contradicciones y aceptar, utilizando un término de Martino, la presencia social del paciente y sus redes como parte de la cultura institucional hospitalaria. Él analiza con mucho detalle cómo los familiares e incluso algunos trabajadores de los servicios apelan a la creencia mágica en las tecnologías, a las creencias religiosas manifestadas en promesas a la Virgen o a los santos. Esto es Madrid. El magnetismo de la creencia, el magnetismo del cerebro, la telequinesia, la telepatía, para vencer la incertidumbre, también como los propios profesionales recurren ellos mismos al milagro para explicar aquello que no pueden explicar, que es por qué el gran quemado sobrevive. Concluye el autor, y acá apunto, que la medicalización, la tecnificación del hospital moderno no ha supuesto la completa desacralización de los hospitales y de los servicios, sino, y esto es interesante, una reorganización en las relaciones de hegemonía y subalternidad entre la medicina y la religión. Y que aún en su acantonamiento, dice, en áreas marginales de la institución, desde allí lo sagrado cumple un rol central en la gestión de la sociabilidad, dada aquella vana ilusión de dejar lo social afuera. Se trata, según un maestro y una referencia ineludible para nosotros, que es el antropólogo
inglés Ronald Frankenberg, de la inevitable contradicción de un modelo institucional pensado para ser autónomo e independiente de lo social y cultural, pero que sin embargo requiere de lo social y lo cultural para su operación y eficacia. Pero como enseñó en la década de los 70 un sociólogo norteamericano, Elliot Friedson, la medicina, por suerte, no es una institución homogénea. En nuestras investigaciones, en las investigaciones del equipo del programa de Antropología y Salud que yo dirijo, a lo largo de los años, hemos llegado a visualizar, y esto es algo que estoy planteando acá como ejercicio para pensar nosotras mismas, ¿no?, la heterogeneidad y la multiplicidad de las respuestas institucionales y los modos en que los actores profesionales resuelven la aparente contradicción entre lo racional y lo emocional en prácticas que llamamos prácticas de compromiso corporal, afectivo y a la vez práctico y político con el sufrimiento y la producción de bienestar. Estas prácticas nos acercamos a ellas como disposiciones morales e incluso políticas que en tanto profesionales y trabajadores de salud orientan los modos del accionar sanitario en clave, dirían los brasileños, de acogimiento y bienestar, y como modos de resolución oportunos y adecuados a las demandas y necesidades de atención de las personas. Para abordar las prácticas de atención en salud y tales compromisos en la producción de bienestar en los contextos médico-técnicos, Arthur Kleiman, el antropólogo norteamericano, y otro autor, Van der Geest, proponen introducir la noción de cuidado. La noción de cuidado, largamente empleada y debatida en la actualidad, la noción de cuidado en clave existencial y moral. Cuidar, dicen, es reconocer, interesarse, preocuparse, afirmar, asistir, acompañar, sostener, hacerse responsable y solidarizarse con el otros o el otro. Dicen Kleiman y Geest que el desarrollo de las actividades concretas asociadas con el cuidar pocas veces se encuentran en las prácticas médico-clínicas y que cuando se expresan, digamos, recordando esta idea de la fragmentación inherente, se delegan en otras disciplinas, en la psicología, en el trabajo social y en menor medida, hay que decir, en otras prácticas terapéuticas alternativas. En su investigación en un programa municipal de SIDA del noroeste del área metropolitana de Buenos Aires, nuestra conocida Agostina Gagliolo aborda el accionar de un equipo de profesionales y las prácticas que despliegan en el día a día de maneras minuciosas y siempre atentas a los recorridos institucionales y a las posibilidades de respuesta a los padecimientos de sus pacientes. Estas acciones, las profesionales sobre todo, las designan como acompañar. Siguiendo la propuesta de Anne-Marie Moll y otras autoras, Agostina propone como herramienta analítica la noción de cuidado que a partir del reconocimiento de la fragilidad inherente a la vida humana implica una búsqueda activa por mejorarla y negociaciones permanentes que determinan lo bueno o lo mejor en cada caso. Frente al predominio de una visión técnica centrada en el uso y la expansión de biotecnologías y el seguimiento de protocolos en el contexto de la atención sanitaria, en este caso, las prácticas cotidianas de cuidado tienen su origen en el reconocimiento ético del sufrimiento del otro. Aquello que Kleiman caracteriza como el corazón de los cuidados en salud y que involucra tanto el efectuar diagnósticos y administrar tratamientos adecuados como establecer, dice Kleiman, relaciones de resonancia emocional y moral entre profesionales y pacientes. Presento otro estudio, un estudio coordinado por Guadalupe García, acá presente, sobre un dispositivo ubicado en el sur de la ciudad de Buenos Aires, perteneciente a la familia
a la Federación Familia Grande Hogares de Cristo, dirigido a personas con problemas de consumo. En este estudio, Lorena Prato y Catalina Govelli analizan las prácticas de atención de tuberculosis dirigida, usando el término nativo, a los fracasos de los fracasos, refiriendo a la atención de las problemáticas específicas de personas en situación de calle y de consumo y sus dificultades para sostener los largos periodos de espera y de tratamiento que implican las terapias antituberculosas. Como describe Lorena en algún texto, las acciones que desarrollan trascienden el mero esquema de intervención biomédico y se dirigen a generar un enganche, es término nativo, esto es, encontrar aquello que motive a las personas a llevar adelante el tratamiento. Estas incluyen el rol central de acompañantes terapéuticos, que son personas recuperadas o en proceso de recuperación de tuberculosis o del consumo de sustancias problemáticas. La enfermedad, dicen los profesionales, es una excusa, un anzuelo, decía una profesional del equipo, aludiendo a las palabras de Bergoglio, cuando todavía era arzobispo de la ciudad de Buenos Aires y se dirigió a los hogares de Cristo. Ustedes no tienen que pescar con red, tienen que pescar con anzuelo. Porque no es solamente, dice una enfermera, curarlos de la enfermedad, es ayudarlos a armar un proyecto de vida. Entonces, durante todo el tiempo en que ellos vinieron a tomar la medicación, armamos lazos. No es que nos quedamos en el te entrego la medicación y listo, a partir de la enfermedad, que es solo una excusa. En la observación y en el registro cotidiano, en el dispositivo y las relaciones que mantienen con el hospital y otros servicios de salud, surge un hacer del equipo de investigación, surge un hacer muchas veces a contramano de las orientaciones, los protocolos, las tipificaciones de las instituciones. Una búsqueda de resoluciones basado en los recursos y basados en la creatividad y los recursos disponibles. Algunas herejías, según la expresión risueña de un profesional en un encuentro con las antropólogas. Los aportes de Anne-Marie Moll sobre la ética de las normas y la ética de los cuidados pueden ser interesantes, solo para acercar una interpretación solo preliminar. Según la autora, en la ética de las normas, lo bueno de hacer en determinadas circunstancias puede deducirse de principios generales o de las normas, roles, protocolos establecidas para la adecuada y eficaz intervención médica. Sí, la segunda parte no la voy a presentar. La ética de los cuidados se basa en la negociación de preocupaciones específicas y la producción situada de respuestas frente a los contextos de vulnerabilidad. En estos casos, dando lugar a, en términos nativos, los rotos sociales o los estigmatizados por padecer el SIDA, para determinar qué hacer en cada situación, qué objetivo priorizar y cuál es el bien más relevante a alcanzar. Solo muy brevemente, si tengo 5 minutos y se los aprovecho. Acá lo tengo. 4 o 10. Y tranquila, si querés un minuto más. Muy amable, siempre. ¿Cómo anticipa el segundo eje? Refiere la pregunta en torno de qué es la enfermedad. Para abordar en la respuesta la crítica a la noción de enfermedad como entidad fija, dada. Nuestro colega Paulo Alves, antropólogo de la Universidad Federal de Bahía, dice: no hay una realidad material de la enfermedad independiente de aquello que se piensa, se hace respecto de ella, ¿sí? Proceso de salud, de enfermedad, atención. Así, la enfermedad, los daños y padeceres
se producen como devenires situados en diferentes temporalidades y contextos, como aflicciones que se tramitan como atención o desatención, como cuidado o no cuidado en las diversas relaciones y circunstancias en la vida cotidiana, en las relaciones familiares, en el trabajo, en la consulta médica, en los servicios de salud y en las prácticas y espacios religiosos y espirituales. En estos términos, y en orden a captar estos devenires y la complejidad de los procesos de salud, de enfermedad, atención y cuidado, y las demandas a los servicios de salud, hemos desarrollado diversos estudios, uno en particular, al cual voy a hacer referencia, que apelando a la noción planteada por Paulo Alves de itinerario, en la versión planteada por Paulo Alves de itinerarios terapéuticos. Se trata de un estudio que hicimos en el municipio de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, abordando los itinerarios terapéuticos de personas con padecimientos crónicos, en particular diabetes e hipertensión, a solicitud y por preocupación de los funcionarios y el personal de salud. Siguiendo la noción la conceptualización que plantea Alves, la noción de itinerarios terapéuticos incluye la consideración de dos procesos simultáneos: las formas de percepción de los malestares y los procesos compartidos a partir de los cuales se hace cognoscible y comprensible la enfermedad y el padecimiento, y los recorridos variados y usos articulados a través de los cuales las personas y los grupos procuran resolver y aliviar los problemas de enfermedad a partir de los servicios médicos de salud y también de otras modalidades de atención, en el marco del conjunto de sus relaciones y actividades cotidianas. Bueno, como es sabido, las tecnologías e intervenciones biomédicas en el campo de las enfermedades crónicas se basan en un modelo preventivo y terapéutico centrado en el control de los indicadores, control del estilo de vida, control de la alimentación, etc. Entonces, en nuestro estudio, la idea era abordar qué eran los efectos productivos de esas tecnologías e intervenciones médico-sanitarias, aquellos que estas intervenciones hacían hacer. Y nuestra prioridad analítica fueron las interpretaciones, las prácticas y combinaciones que realizaban las personas y los grupos a partir de sus condiciones de vida, sus relaciones y en función de sus propósitos, de su voluntad y su capacidad de formular acciones. Voy a ahorrarles la descripción de estos itinerarios en relación a la atención de la diabetes y la hipertensión arterial, pero advirtiendo que estos padecimientos en la vida no se escinden de estar, de su vinculación con otras aflicciones que tienen que ver con aflicciones vinculadas a patologías biomédicas y aflicciones que tienen que ver con dolores existenciales o rasgos de lo que Octavio Bonet llama sufrimientos difusos. En la reconstrucción de los itinerarios pudimos entender que no hay un único momento de decisión, que se trata de procesos prolongados y en lo que es necesario, según plantea Alves y distintos autores, evitar la idea de direccionalidad o un carácter casi teleológico de las acciones. Y esta idea de que los itinerarios no se ajustan siempre a lo esperado y estipulado. Las miradas sobre los procesos de itinerarios mostró cómo las personas y sus grupos de referencia reconocían y articulaban distintos recursos y construían las ocasiones para hacer frente a sus padecimientos. El lugar central de demanda de atención, dado que estábamos trabajando en
un contexto local en 2 barrios del municipio de San Martín, en donde la oferta de servicios de salud es intensa y muy amplia, no, digamos, analizamos los modos de demandar a los servicios de salud y los recorridos en torno de esto. Pero voy cerrando para plantear que buscábamos en esos itinerarios la utilización de terapias alternativas y medicinas naturales. Omití decir, esta investigación se fundó en un total de 29 entrevistas a varones y mujeres que vivían en los barrios, entrevistas en profundidad, en donde la búsqueda era, digamos, indagar acerca de estos itinerarios. Buscábamos y sospechábamos la idea, digamos, que se desarrollaban procesos y terapias alternativas o medicinas naturales, pero casi virtualmente no se presentó en las respuestas. En cambio sí se presentó la dimensión soteriológica de la fe y las prácticas religiosas, que sí constituyeron un universo significativo, en tanto fuente de conocimiento sobre la enfermedad, en particular sobre la etiología y la causa de la enfermedad, y como fundamento de prácticas protectoras y terapéuticas. En las respuestas de 12 de los y las entrevistados, el relato sobre los itinerarios incluyó digamos, prácticas como la oración y la invocación a Dios, la lectura de la Biblia, la concurrencia más o menos intensa a actividades de la iglesia, sobre todo las iglesias evangélicas locales, y el trabajo pastoral. Uno de los entrevistados habló en términos del trabajo de la fe. Decía, este varón, hace 32 años que estoy trabajando en mi iglesia, en eso. También se nos ofrecieron en los relatos, digamos, vívidos, narraciones sobre experiencias de conversión que habían tenido un rol fundamental en la resolución de enfermedades graves y condiciones desahuciadas por la medicina. En este trabajo de la fe estaba implicado la definición para sí de un estatus existencial y una postura moral que se expresaba en prácticas, valores y expectativas cifradas en la creencia y experiencia personal en Dios como Salvador y como Sanador. Incluso el reconocimiento, ya estoy terminando, el reconocimiento de ese papel curador y sanador lo registramos en particular frente a padecimientos que, decían los entrevistados, la medicina no reconoce, como el dolor del espíritu o el dolor del alma. Jesús me va a salvar. Dios es fuente, soporte y reaseguro ante la enfermedad. Dios es fuente de esperanza y de cura. En la fe y en el ritual de la comunidad de creyentes emergía para algunos de nuestros entrevistados la posibilidad de crear orden, de dar paz a partir del desorden y descontrol que producía la enfermedad. En este sentido, cabe destacar, para cerrar, que como han señalado diversos autores, este trabajo de atención y cuidado basado en la fe no implicó para los y las entrevistadas y entrevistados negar u omitir la apelación simultánea o sucesiva a la medicina. Es a las dos, ¿no?, decía una mujer de 60 años. Un varón de 63 decía, tengo que cumplir con las gotas porque dice el pastor en la palabra que nosotros somos templos de Dios y si no lo cuidamos nosotros, nuestros cuerpos, tenemos que visitar al médico y hacerle caso a lo que dice. Aunque, en fin, para cerrar, sí, una participante de la investigación, una señora de edad avanzada, y lo digo desde una perspectiva propia, incluso para mis estándares, una señora de edad avanzada, una participante de la investigación, al ser consultada en la entrevista sobre el uso de una salita que quedaba muy cerca de su domicilio y si se atendía en esa salita, respondió señalando con el dedo, no, gracias a Dios tengo a mi médico de cabecera arriba.